Vamos a ver ejercicios de confiabilidad. Para ello, primeramente vamos a ver la organización de los componentes. Los componentes de un sistema pueden estar en serie. Los sistemas en serie trabajan exclusivamente si todos los componentes trabajan. Por ejemplo, si el componente 2 no funciona, entonces el sistema no va a funcionar. Si el componente enésimo no funciona, entonces el sistema no va a funcionar. La confiabilidad del sistema, vamos a anotar la confiabilidad con la letra R. La confiabilidad del sistema va a ser el producto de la confiabilidad del componente 1 por la confiabilidad del componente 2 por la confiabilidad del componente 3 y así hasta llegar a la confiabilidad del componente enésimo. Entonces la confiabilidad del sistema va a ser el productorio de R sub I, donde I va de 1 hasta N y N es el número total de componentes que tiene el sistema. Cuando los componentes tienen la misma confiabilidad, entonces la confiabilidad del sistema va a ser a la confiabilidad elevado a la enésima potencia. N es el número total de componentes del sistema. Cuando los componentes se encuentran en paralelo, un sistema en paralelo es aquel en el que el funcionamiento de cualquiera de los componentes implica el del sistema. Es decir, si el componente 2 no funciona, el sistema aún funciona, porque tenemos el componente 1 y el componente enésimo que están en paralelo. Si el componente 1 y el componente 2 no funcionan, el sistema aún funciona, porque tenemos el componente enésimo. Entonces, la confiabilidad de este tipo de sistemas va a ser igual a 1 menos la desfiabilidad del componente 1. La desfiabilidad no es más que el complemento de la confiabilidad. Entonces, va a ser el producto de la desfiabilidad del componente 1 por la desfiabilidad del componente 2, así hasta la desfiabilidad del componente enésimo. Como dijimos que la desfiabilidad es el complemento de la confiabilidad, reemplazamos como 1 menos R sub I. Para la desfiabilidad 2 sería 1 menos R sub 2. Para la desfiabilidad enésima, 1 menos R sub n. Lo cual, de manera general, podemos anotar que la confiabilidad del sistema va a ser 1 menos el productorio de 1 menos R sub I, con I igual a 1 hasta n. Cuando tenemos la misma confiabilidad para todos los componentes que están en paralelo, la fórmula sería de la siguiente manera. 1 menos R sub I elevado a la n, ¿no? Donde n es el número total de componentes. También tenemos el sistema mixto. En la práctica es común más encontrar este tipo de sistemas. Sistemas en los cuales los componentes pueden estar tanto en serie como en paralelo. Por ejemplo, este sistema. Tenemos 3 componentes en paralelo y 2 componentes en serie. Para poder hallar la confiabilidad del sistema, podemos agrupar en subsistemas, ¿no? Subsistemas que están tanto en paralelo como en serie y agruparlos de tal manera que podamos hallar la confiabilidad del sistema. También tenemos los sistemas semiserie y los sistemas cadena, que ya son configuraciones más complejas. Mientras el sistema tenga una mayor complejidad, ¿no? en su organización de sus componentes, la confiabilidad va a ser más alta. Primer ejercicio, hallar la confiabilidad del siguiente sistema. Tenemos un sistema en el cual sus componentes están en serie. Por tanto, la confiabilidad del sistema va a ser el producto de las confiabilidades de cada componente. En este caso nos da que la confiabilidad del sistema es 0,769, que en términos de porcentaje sería 76,9%. Si tenemos estos mismos 3 componentes con sus respectivas confiabilidades, pero ahora en paralelo, podemos calcular la confiabilidad del sistema de esta manera. Realizando las multiplicaciones tenemos que la confiabilidad va a ser de 0,999 o en porcentaje 99,9%. Esos 3 componentes son los mismos, tienen las mismas confiabilidades, solo que están organizados de diferente manera. Estos están en serie y estos están en paralelo. Vemos que la confiabilidad del sistema en paralelo es mayor a la confiabilidad del sistema cuando está en serie. Esto significa que la confiabilidad se incrementa cuando el sistema se encuentra en paralelo
que cuando está en serie. Ejercicio 2, hallar la confiabilidad del siguiente sistema. Tenemos un sistema mixto, 3 componentes en paralelo y 2 componentes en serie. Lo que podemos hacer es agrupar estos 3 componentes en paralelo y considerarlo como un subsistema. Denominémoslo subsistema A, del cual vamos a calcular su confiabilidad. La confiabilidad del subsistema A va a ser 1 menos la confiabilidad del primer componente por 1 menos la confiabilidad del segundo componente por 1 menos la confiabilidad del tercer componente. Realizando las operaciones, tenemos que la confiabilidad del subsistema A va a ser 0,998. Una vez que hemos calculado esa confiabilidad, tenemos ahora 3 componentes en serie. Calculamos entonces la confiabilidad del sistema, que va a ser igual a 0,808, o en porcentaje 80,8%. Ejercicio 3, hallar la confiabilidad del siguiente sistema. Tenemos un sistema mixto, donde tenemos los 2 primeros componentes en serie, los siguientes 3 componentes están en paralelo, y este componente está en serie. Entonces podemos agrupar en subsistemas. Subsistema A, que son los 2 componentes que están en serie. Subsistema B, que serían los 3 componentes que están en paralelo. Y tenemos este tercer componente que está en serie. Calculamos la confiabilidad para el subsistema A y para el subsistema B. El primero está en serie, entonces multiplicamos. En el otro tenemos un subsistema en paralelo. Entonces calculamos de esta manera. Obtenemos las confiabilidades de ambos subsistemas y lo que nos queda ahora es un sistema que está en serie. Esta es la confiabilidad del subsistema A y la confiabilidad del subsistema B. Vemos que la confiabilidad es la misma para esos 3 componentes, entonces la confiabilidad del sistema va a ser a la confiabilidad 0,997 elevado al cubo, lo cual es 0,991. Ejercicio 4. Hallar la confiabilidad del siguiente sistema. Tenemos un sistema KDN, ¿no? Un sistema complejo, en el cual la salida del componente B hacia el componente C no está determinada, no sabemos si está en paralelo o está en serie. Entonces, para este tipo de sistemas podemos aplicar uno de los 2 métodos. El primer método es el método del teorema condicional, en el cual la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B más la probabilidad de A dado B complemento por la probabilidad de B complemento. En términos de confiabilidad, va a ser la confiabilidad del sistema va a ser igual a la probabilidad de A dado B. Esto significa la probabilidad de que el sistema funcione dado que nuestro componente crítico funciona, por la confiabilidad del componente crítico, más la probabilidad de que el sistema funcione dado que el componente crítico no funciona, por el complemento de la confiabilidad de nuestro componente crítico B. Entonces, el primer paso va a ser seleccionar el componente crítico. El componente crítico va a ser aquel en el cual las salidas ya tienen, en este caso, una conexión que no está definida. No se sabe si está en serie o está en paralelo. En nuestro caso, nuestro componente crítico va a ser el componente B. Luego, el paso 2 va a ser calcular la probabilidad de A dado B por la confiabilidad de B. Entonces, nuestro componente B lo vamos a omitir y en su lugar vamos a colocar un nodo que va a unir a los demás componentes. Una vez que hemos hecho eso, podemos identificar cuáles son aquellos caminos por los cuales podemos llegar del punto alfa al punto beta. Podemos ir por este camino. También podemos ir por este otro camino, ¿no? Entonces lo que nos quedaría sería la siguiente organización, ¿no? Nos fijamos que el componente A no lo hemos utilizado, ¿no? Entonces podemos eliminarlo y simplemente nos quedan estos 2 componentes que evidentemente están en paralelo.
Por tanto, entonces, el paso 2 va a ser calcular, ¿no?, la probabilidad de A dado B por la confiabilidad de B. Como estos dos componentes están en paralelo, esto va a ser igual a 1 menos la confiabilidad del componente C por 1 menos la confiabilidad del componente D. Todo esto multiplicado por la confiabilidad del componente crítico B. Desarrollamos el producto de estos dos términos, luego multiplicamos la confiabilidad de nuestro componente crítico B y tenemos esta nueva expresión. Pero en el paso 3 vamos a calcular la probabilidad de A dado B complemento por el complemento de la confiabilidad de B. Entonces, para este caso, vamos a eliminar nuestro componente crítico B. Y de la misma manera también vamos a eliminar aquellos caminos por los cuales se conecta nuestro componente B. De tal manera que vamos a tener la siguiente estructura. El único camino por el cual podemos llegar del punto alfa al punto beta es este. Entonces, tendríamos simplemente dos componentes que están en serie. Calculamos la probabilidad de A dado B complemento por el complemento de la confiabilidad de B, que va a ser el producto de R sub A por R sub C, multiplicado por el complemento de la confiabilidad de B. Multiplicando esta expresión por estos dos términos, vamos a tener esa nueva expresión. Por último, vamos a calcular la confiabilidad del sistema, reemplazando los valores que hemos obtenido. De tal manera que la confiabilidad del sistema es esta, ¿no?, de manera general. Ahora, si asignamos una confiabilidad para cada componente, por ejemplo, para el componente A de 0,89, para el componente B de 0,85, para el componente C 0,91 y para el componente D 0,92, podemos utilizar nuestra expresión que hemos obtenido y reemplazar las confiabilidades. De tal manera que tenemos la confiabilidad del sistema, para este caso es 0,975. O en términos de porcentaje, 96,5%. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero por el método de forma simple, el cual consta de 4 pasos. Primer paso, identificar los posibles caminos. El paso 2, obtener la función de la estructura. Paso 3, reducir a la forma simple. El paso 4, escribir la expresión de fiabilidad del sistema reemplazando en el paso 2. Paso 1 es identificar los posibles caminos. Entonces vemos cuáles son aquellos posibles caminos del punto A, alfa, al punto beta. Este puede ser un camino. Este otro puede ser otro camino. Y por último tenemos este otro camino, ¿no? Entonces, tenemos esos tres posibles caminos. Podemos ir por R sub A, por R sub C, o también por R sub B, por R sub C, o también por R sub B y por R sub D. Entonces, nuestro sistema podría estar representado de esa manera, donde estos componentes están en paralelo y cada subsistema está en serie, ¿no? Una vez que hemos identificado los posibles caminos, vamos a obtener la función de estructura. La función de estructura, como en este caso tenemos 4 componentes, va a ser x1, x2, x3 y x4. Como estos componentes están en serie en cada subsistema, entonces estos se van a multiplicar. Componente A es x1, componente C es x3. Como están en serie, se multiplica x1 por x3. Lo mismo para componente B y componente C, x2 por x3. Componente B y componente D, x2 por x4. Y a su vez estos están en paralelo, entonces los denotamos de esta manera. Esta es entonces nuestra función de estructura. Paso 3, reducimos a su forma simple. Desarrollamos el producto de estos tres términos y tenemos esa nueva expresión. Por tanto, nuestra función de estructura va a ser de esta manera. Vemos que algunos términos se pueden eliminar, por ejemplo, este con este.
de tal manera que tenemos una función de estructura con la menor cantidad de términos posibles. Paso 4, escribimos la expresión de fiabilidad del sistema reemplazando en el paso 2. Una vez que hemos obtenido nuestra función de estructura simple, vamos a escribir esta misma función pero en términos de confiabilidad. La confiabilidad del sistema va a ser A, la confiabilidad de B por la confiabilidad de D, que es x2 por x4. Aquí, x2 por x3 va a ser R sub B por R sub C. x2 por x3 por x4 va a ser R sub B por R sub C por R sub D. x1 por x3 va a ser R sub A por R sub C. Y x1 por x2 por x3 va a ser R sub A por R sub B por R sub C. Nos fijamos la confiabilidad que hemos hallado por el teorema condicional, es esta, y es la misma que la que hemos hallado por el método de la forma simple.